Bueno, vamos a grabar el tema 10, en este caso la construcción científica de la realidad, determinismo e indeterminismo, el postulado de la objetividad. 1. El saber y el conocimiento científico. Lo meramente objetivo es lo que se sabe, sin indicar quién es el que lo sabe. Se trata de un saber sin sujeto, de un puro conocimiento objetivo, de un postulado de la objetividad. Aquí se plantea el problema del saber, mera objetividad u objetividad mediada por un sujeto. Llamamos conocimiento científico al que es producido por la ciencia, estando caracterizado por ser un conocimiento racional, que posee una metodología contrastable, que es objetivo y sistemático. También es comunicable, referido a los hechos del mundo físico. Mediante hipótesis sometidas a contrastación, el conocimiento científico tiende a convertirse en leyes físicas, en modelos científicos y teorías que a su vez nos posibilitan explicaciones o 1.1. El realismo. El realismo es la doctrina epistemológica que afirma que existe un mundo externo extrasubjetivo y que ese mundo extrasubjetivo puede ser conocido por el hombre. Defender tal cosa puede ser un postulado ingenuo y acrítico, si únicamente se basa para su postulación en la aparente evidencia de los sentidos, o dicha postulación se esfuerza en realizar una fundamentación crítica de ese postulado. 1.2. El conocimiento científico y el realismo crítico. Mario Bunge afirma que hay cosas en sí, esto es, objetos cuya existencia no depende de nuestra mente, y que las cosas en sí son conocibles, bien que parcialmente y por aproximaciones sucesivas, antes que exhaustivamente y de un solo plumazo. El conocimiento de una cosa en sí se alcanza conjuntamente mediante la teoría y la experimentación, ninguna de las cuales puede pronunciar veredictos finales sobre nada. Este conocimiento es hipotético, más que apodíctico, por lo que es corregible y no final. Que el conocimiento científico de la realidad es objetivo significa que concuerda aproximadamente con su objeto, que busca alcanzar la verdad fáctica y que verifica la adaptación de las ideas a los hechos recurriendo a la observación y el experimento. 1.3. Popper y el realismo científico. Popper defiende que las ciencias describen el mundo, tal como éste es independientemente del hombre. Con él se ha puesto de relieve, aunque bajo la metáfora de la verosimilitud, el viejo problema de la verdad. El científico busca teorías verdaderas, o por lo menos teorías más verosímiles que otras, teorías que se corresponden con los hechos mejor que sus competidoras. En base a esta idea regulativa del concepto de verdad es como elegimos nuestras teorías. El realismo no es demostrable, pero forma parte del sentido común. Podemos afirmar que casi todas las teorías físicas, químicas o biológicas implican el realismo en el sentido de que si son verdaderas, el realismo debe serlo también. Esta es una de las razones por las cuales algunos hablan de realismo científico. Popper está presuponiendo, en definitiva, que las teorías tienen carácter de explicación científica, ya que los científicos afirman que los nexos causales que percibimos entre los fenómenos constituyen la principal de las explicaciones. 2. El determinismo. El determinismo es la teoría que sostiene que nada sucede al azar, sino que todo lo que acontece se debe a causas necesarias, de modo que, conociendo las causas o la suma de condiciones necesarias de un suceso, es posible prever la existencia y las características del efecto. El determinismo universal, también llamado determinismo causal, afirma que todo fenómeno del universo ocurre según leyes causales. Este determinismo puede llamarse también principio de causalidad. El determinismo filosófico sostiene en particular que también las acciones humanas están causalmente determinadas y son, por tanto, previsibles y predictibles. El determinismo teológico sostiene que la omnisciencia de Dios implica que los sucesos, incluidos los del orden moral, se hayan determinados. 2.1. El determinismo en la historia. Se inicia en los poemas de Homero y de Píndaro, se continúa en las tragedias de Esquilo y Sófocles, sigue por los atomistas y rebota en el epicureísmo y el estoicismo. Según esta forma de determinismo, todos los fenómenos físicos, psíquicos, históricos, etc., están sometidos a una ley ineludible que encadena irremediablemente no solo al mundo corpóreo, sino también al mismo hombre. En la filosofía medieval, las leyes de la naturaleza son hipotéticamente necesarias. Por ello, todos los fenómenos naturales suceden, por lo general, de un modo regular. Esto es así porque Dios lo ha determinado. La regularidad de las leyes naturales se funda en las propiedades o comportamiento de las cosas. Pero este comportamiento no es algo que pertenezca a la esencia sustancial de las cosas, es algo accidental.
Por lo mismo puede ser suspendido o modificado por el omnipotente poder divino. En la modernidad, Descartes y Newton desarrollan un determinismo mecanicista. Para ellos, todos los fenómenos naturales se explican por la extensión o la masa y el movimiento mecánico. Según Descartes, el movimiento existente en el universo en un momento concreto es derivación del movimiento inicial que Dios imprimió en el mundo después de haberlo creado. Newton sostiene que todos los acontecimientos pueden reducirse al movimiento local de los entes corpóreos y de los átomos, y las fuerzas mecánicas que los mueven están sujetas a leyes cuantitativas invariables. Para Laplace, en la naturaleza no hay ni contingencia, ni capricho, ni milagro, ni libre albedrío. Cada una de estas hipótesis arruina en nosotros la facultad de razonar sobre las cosas, dice. Dos tipos de determinismos. El determinismo filosófico es la doctrina que afirma que también las decisiones humanas se hallan sometidas al determinismo universal, por lo que igual que cualquier fenómeno de la naturaleza, la conducta humana obedece a leyes causales. En principio, una afirmación de esta índole parece negar la existencia del libre albedrío o libertad humana. Se dice que todo acto humano, aun siendo libre, es previsible y por lo mismo que está determinado. El determinismo psíquico postula que todo fenómeno psíquico tiene una causa y por lo mismo también la libre elección o decisión humana, en las que la causa es la fuerza del motivo más potente, o bien la situación interna psicológica determinada por todos los condicionamientos procedentes de la herencia, la biología, la educación, el temperamento y el carácter de la persona que decide o el inconsciente. El determinismo social establece que los hechos sociales se explican por otros hechos sociales y estos deben tratarse como si fueran cosas. El materialismo histórico representa una forma específica de determinismo histórico al entender la historia no como fruto de las voluntades individuales de los hombres, sino como resultado de las leyes generales de la historia, determinadas por la estructura económica de la sociedad y aún de la misma lucha de clases. 2.3. Determinismo y causalidad. El fatalismo en el terreno de lo histórico es, de hecho, junto con la noción de necesidad, en el terreno de los fenómenos naturales, la versión más antigua del determinismo propia del mundo griego, atestiguada en el mecanicismo materialista de algunos presocráticos y en especial de los atomistas. El concepto de determinismo, si no por la palabra misma, aparece con la ciencia moderna del 17 y 18, que rechaza el modelo aristotélico de las cuatro causas como explicación de los cambios físicos. Laplace enuncia que una mente imaginaria poderosa, que considera en un instante dado todos los hechos que acaecen en el mundo y las leyes a que están sometidos, podría conocer también todos los acontecimientos pasados y futuros para cualquier otro instante. 3. El determinismo de Einstein. 3.1. La teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad se refiere concretamente a lo que en el universo mismo no es relativo, aunque sea relativa a nuestra percepción fenoménica del mismo. El principio de la relatividad sostiene que se sitúe donde quiera un observador en el universo, es decir, sea el que sea su marco de referencia, descubrirá que son las mismas leyes físicas las que actúan en todas las partes del universo. Esto significa que el principio se refiere a las leyes objetivas de la naturaleza y no ya a la percepción que el observador tenga de los fenómenos que contempla. Afirma que las leyes de la naturaleza física son siempre idénticas para cualquier observador cuyos marcos de referencia estén en movimiento uniforme, siempre que se dé una velocidad constante respecto a otro marco de referencia. La velocidad de la luz es la referencia básica para cualquier observador, pues dicha velocidad no es relativa, sino constante y uniforme, independientemente del cuerpo físico que lo emita. Cuando un objeto es acelerado, se convierte en más masivo, es decir, aumenta su masa. Por consiguiente, cuanto más nos aproximemos a la velocidad de la luz, más masa tendrá ese cuerpo. Ni existe ni puede existir ningún fenómeno observable que nos permita averiguar si un objeto está en reposo absoluto o si marcha con un movimiento uniforme y rectilíneo. 3.2. Juega Dios a los dados. Einstein no se convenció de la racionalidad de la teoría indeterminista y en determinado momento dijo que Dios no jugaba a los dados, por lo tanto no cabe el azar. 3.3. Einstein, el determinismo y la universalidad de la ley de causalidad. Según Einstein, la ley de causa y efecto imperante en la ciencia es la que excluye una intervención divina en la marcha del universo. El hombre obra de acuerdo con una necesidad interna y externa regida por leyes. No existe propiamente el libre albedrío humano. Nada está dejado al azar, sino todo atado y bien atado en el interior de un mundo mecanicista. 4. El indeterminismo. 4.1. ¿Qué es el indeterminismo? El indeterminismo es la afirmación de que no todos los acontecimientos o fenómenos del universo están sometidos a leyes causales, por oposición al determinismo o principio de causalidad universal, que afirma que todo lo que sucede se debe a una causa, como hemos visto. El 4.2. El principio de indeterminación de Heisenberg. Heisenberg afirma que un objeto subatómico no puede ser observado sin, por ello mismo, ser cambiado. De ahí se concluye
que no puede conocerse simultáneamente la posición de esa partícula y su velocidad. Cuanto más conozcamos su posición, menos seguros estaremos de su velocidad y viceversa. La inexactitud forma parte natural de nuestro conocimiento del mundo subatómico. No es posible determinar a la vez la posición y la velocidad de una partícula atómica con un grado de precisión arbitrariamente fijado. El principio de indeterminación, por consiguiente, supone que en la realidad subatómica no rige el determinismo físico. En este dominio, las leyes solo logran una formulación estadística. 4.3. Heisenberg y el principio de causalidad. En la medida en que los procesos materiales fueron adquiriendo un grado mayor de realidad, el término causa fue siendo referido a la ocurrencia material que precediera a la ocurrencia que en determinado caso se tratara de explicar y que de algún modo la hubiera producido. En Kant encontramos que la causalidad es que cuando experimentamos que algo ocurre, presuponemos en todo caso que algo ha precedido a aquella ocurrencia, algo de lo que ella se sigue según una regla. Este determinismo expresa el supuesto de la física clásica, según el cual los fenómenos de la naturaleza podían ser conocidos según leyes causales cada vez más exactas y precisas. Las leyes estadísticas o probabilísticas aplicadas a determinados fenómenos naturales, como los cuerpos, no se debían sino a un conocimiento imperfecto de las condiciones de observación. Pero la aparición de la física cuántica ha restado universalidad a este principio de determinación causal. La física no admite que exista un límite indefinido de precisión en la descripción de los fenómenos. No es posible formular predicciones definidas para el conjunto de los sucesos subatómicos. 4.4. Bohr y la noseología del indeterminismo. Bohr hace una interpretación noseológica de los argumentos de Heisenberg. No es posible que haya observación física alguna sin que el estado de lo que se observa no quede modificado por el hecho mismo de ser observado. Los científicos de la época clásica parecen haber olvidado que hasta el simple hecho de ver un objeto físico debe necesariamente entrañar una modificación del estado del objeto percibido. La observación provoca necesariamente una modificación del estado observado, la modificación cuya naturaleza no se conoce exactamente. En principio es imposible conocer exactamente el estado inicial de la evolución objetiva que se quiere prever. 4.5. La crítica científica al determinismo. De Broglie, Planck y Bohr han sacado unas consecuencias injustificadas y llegan algunos a pensar que el principio de causalidad carece de valor. Incluso se ha pretendido negar valor demostrativo a las pruebas racionales que se basan en él. Sin embargo, la teoría indeterminista no tiene que conllevar tales consecuencias. La imposibilidad de determinar cuantitativamente las coordenadas de un efecto no implica que se produzca sin causa. 5. Determinismo o indeterminismo. Cada vez está más claro que en el comportamiento que observamos en el universo no existen reglas fijas de necesidad, sino reglas y principios formales que remiten a posibilidades. Siempre son muchos los caminos que dan salida a cualquier acontecimiento que se produce en el universo. Hoy se tiene por adquirido en física el hecho de la indeterminación, como ha establecido la mecánica cuántica. De hecho, resulta que las leyes físicas no son estrictas leyes que predicen el comportamiento individual, sino que son marcos de referencia de comportamientos y normas generales de obligado cumplimiento, pero que no tienen la pretensión de llegar a poder hacer las predicciones individuales en lo concreto. 6. El postulado de la objetividad. Como lo entiende Popper, la objetividad es la referencia a un objeto, por lo que significa la oposición a lo que es meramente subjetivo. En la distinción entre objetividad y subjetividad se entiende que con la primera se analizan las cosas a tenor de sus propiedades esenciales, mientras que con la subjetividad se analizan las cosas tal y como éstas afectan al hombre. En la filosofía de la ciencia, la objetividad expresa la idea del conocimiento científico. En su sentido suave, quiere designar que la verdad científica debe ser comprobada sin tener en cuenta los intereses subjetivos. Pero como no es posible que observemos los objetos sin que dispongamos de algún tipo de mediación hermenéutica, la objetividad depende de la intersubjetividad y esta para algunos no puede escapar de la acusación de relativismo. 7. El postulado de la objetividad y la teoría popperiana de los tres mundos. Según Popper, la objetividad tiene existencia propia como perteneciente al mundo 3 y se trata de una ciencia objetiva que carece de sujeto. Los objetos del mundo 3 no son cosas del mundo de lo tangible ni del mundo de la psique, pero tienen verdadera realidad objetiva.
Denomina mundo 3 al conocimiento objetivo conjunto de los datos e informaciones almacenados en libros, ordenadores, películas, etc., que constituyen el fundamento de la objetividad, así como el mundo de estructuras objetivas producidas por las mentes de las criaturas vivientes que, una vez producidas y almacenadas, poseen una existencia autónoma. Para Popper, la objetividad se fundamenta en la información y la teoría. La característica fundamental del conocimiento objetivo, la objetividad, es que se trata de un conocimiento sin sujeto cognoscente, fruto de una evolución de los conocimientos almacenados, que son los constituyentes del mundo 3, y repetidos en diversas ocasiones y por diversos sujetos. El mundo 3 se trata de un mundo completamente autónomo respecto del sujeto, de forma que este mundo 3, aunque es una creación del hombre y no de los dioses, a su vez crea su propio ámbito de autonomía. Popper, de este modo, se muestra contrario al convencionalismo científico, enfrentándose también a los que estiman que las leyes y las teorías científicas son meras realidades lingüísticas o lógicas. 8. Monod, azar y necesidad. 8.1. La omnipresencia del azar. Monod analizó biológica y también filosóficamente algunos aspectos esenciales de la moderna biología, donde estima que el papel fundamental en el desarrollo de los genes debe otorgarse al azar, al mismo tiempo que defiende la necesidad de la selección natural, así como la negación del principio de causalidad. Para él, el azar es la noción fundamental de la biología moderna, reinando particularmente en el nivel microscópico. El azar interviene también en el patrimonio genético de todos los seres vivientes, asumiendo el ADN la función de puente entre invariancia y teleonomía en la estructura celular. Esto se concreta de dos maneras: en lo concerniente a la mutación casual de la cadena genética, que está producida por un error al azar de transcripción, y en lo concerniente a las consecuencias funcionales de la mutación, la cual depende también de las concretas condiciones del ambiente donde vive cada especie. La aceptación del azar esencial, dice, no pone en peligro la ética, pues los imperativos morales gozan del mismo rango y valor que el postulado de la objetividad. La única explicación que Monod admite es el omnipresente azar, director de la estructura de la materia a nivel microfísico y macroevolutivo. El azar también, según él, se encuentra íntimamente inscrito en la naturaleza, en la estructura cuántica, uniéndose al segundo principio de la termodinámica, que es el que dirige con el azar todos los procesos de la evolución. 8.2. Monod y el postulado de la objetividad. Con su negación de la causalidad y en concreto con lo que él mismo ha llamado postulado de la objetividad, se sitúa claramente en un materialismo. Afirma que la piedra angular del método científico es lo que se ha denominado el postulado de la objetividad de la naturaleza. Esto es, la negativa sistemática de considerar capaz de conducir a un verdadero conocimiento la interpretación de los fenómenos dada en términos de causas finales, es decir, del proyecto. Se trata de un postulado puro, por ser siempre indemostrable, ya que es imposible imaginar una experiencia que pudiera probar la existencia de un proyecto teleológico, de un fin. El objetivo de las ciencias empíricas es buscar causalidades y no los fines. La cuestión del fin, de la finalidad perseguida, es antropomórfica, es una cuestión utilitaria, aunque esta crítica no prueba per se que la cuestión sea irreal o absurda. Objetivamente, la evolución cósmica y biológica incluye una orientación y un sentido. Esto no es negable, pues la evolución misma de las especies lo ha demostrado irrefutablemente. Pero falta por saber si también incluye una finalidad, o Monod tiene razón al afirmar que la ciencia positiva como tal no está capacitada para su propio método, para perseguir los fines, sino que ella trata de comprender la génesis, las estructuras y las causalidades físico-químicas. Monod pasa, como de puntillas, de un punto de vista metodológico a una afirmación ontológica, pero ignora que si realmente se da una finalidad prevista, no es obstáculo para que el científico siga investigando objetivamente el mundo, la materia, la vida, sin tener que ocuparse de esta finalidad. El postulado de la objetividad es únicamente un postulado epistemológico y metodológico, pero no puede permitirse prejuzgar sobre la realidad ontológica. Es una limitación que la misma ciencia debe autoimponerse. 9. Prigogine. La física del caos contra el determinismo clásico. Las investigaciones de Prigogine sobre las estructuras disipativas y los sistemas alejados del equilibrio, ambos en el ámbito de la termodinámica, pueden explicar cómo es posible que se forme un orden a partir del caos. Él hace hincapié en el orden irreversible del tiempo, en contra de lo que supuso la mecánica clásica, y desde esta inspiración también en la ciencia clásica. Se sitúa frente al determinismo científico clásico, siendo la irreversibilidad temporal la creadora de novedad. También se opone al reduccionismo de todos los fenómenos a las leyes mecanicistas. Asimismo, esta noción de irreversible del tiempo debe prescindir de la concepción de un saber objetivo absoluto, que está presente en el determinismo clásico.
10. Bibliografía. Bohm, Causalidad y azar en la física moderna. UNAM, México, 1959. Bunge, La ciencia, su método y su filosofía. Siglo XX, Buenos Aires, 1972. De Broglie, Continuidad y discontinuidad en la física moderna. Espasa, Madrid, 1957. Gilson, El realismo metódico. Riad, Madrid, 1963. Heisenberg, La imagen de la naturaleza en la física actual. Seix-Barral, Barcelona, 1969. Popper, Conocimiento objetivo. Tecnos, Madrid, 1974. Prigogine, Tan solo una ilusión, una exploración del caos al orden. Tusquets, Barcelona, 1993. Y Prigogine, El nacimiento del tiempo. Tusquets, Barcelona, 1993. Y hasta aquí el